Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús este día, por la vida, por todo lo que nos has dado y por todo lo que aparentemente no nos has dado. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos mejor que nosotros. Te pedimos que abran su corazón al mensaje de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Ayúdanos a estar con un corazón sencillo y humilde. Y si alguien ha venido aquí y que no conoce tu palabra, Señor Jesucristo, te rogamos que pueda ser alcanzado por el mensaje y también por el cariño, el saludo y la palabra que nosotros podemos compartir con ellos. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en realidad hoy vamos a meditar algo que es una realidad sufriente y gozosa. Y no quiero que ustedes vayan a perder el objetivo de la enseñanza el día de hoy, porque vamos siguiendo Romanos, y esta carta de Romanos capítulo 8, versos 15 al 21 nos van a enseñar. Les advierto, si alguien no le entiende, pues tiene que decirle al Espíritu Santo y hablar a Dios para que le entienda, ¿no? Uno solo expone la palabra y con gusto también podré explicarle si alguien no entiende. ¿Por qué les digo esto? Porque venir a la iglesia y perderse la palabra, perderse la alabanza, perderse la comunión unos con otros, es una pérdida irreparable. El tiempo que se va no se recupera. Y voy a invitarles a considerar el título. Fíjense lo que dice: el pasado, el presente y el futuro son seguros por Jesucristo. El pasado es del día de ayer para atrás. Bueno, de hace unos segundos hacia atrás, ese es el pasado. ¿Qué quiere decir? Que el pasado ya nosotros no lo podemos cambiar. En el pasado nosotros tuvimos oportunidades para escuchar la voz de Dios, para hacer su voluntad, para hacer un hogar como Él quiere, para hacer todo lo que Él quiere. Y hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ya pasaron. Ese pasado a veces trajo mucho daño a la vida de nosotros. Ese pasado se fue haciendo una carga y algunos tenemos un pasado muy negro, pero el presente es que Dios envió a su Hijo Jesucristo en el pasado para cambiar nuestro presente día con día. Una persona que conoce a Jesucristo va a tenerlo presente cada momento. Y usted recuerda el pasaje que dice: porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo, no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. El pasado, ya no podemos hacer nada nosotros por él. El pasado nos condena. El pasado es una mancha en nuestra vida porque todos pecamos. Unos a sabiendas y otros de manera ignorante, pero pecamos. Entonces el presente es algo que podemos modificar y el futuro es algo que debemos creer. Y para eso debemos ser educados. Tenemos que aprender qué hay en el futuro. Porque cuando sabemos lo que hay en el futuro, ya no nos dejamos mover de un presente viviéndolo con Cristo. Entonces, Dios creó todo bueno. Pero a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todas las generaciones, todas, hasta la fecha, hemos vivido tiempos de gozo y de sufrimiento en diferentes grados. Todos. Un hijo rebelde, una hija embarazada, un hijo que
ya no existe, un padre que hizo lo que no debía, una mujer que hizo también lo que no debía. Todo eso es consecuencia y nos duele, nos dañó. Algunos somos como somos porque en la infancia nos trataron de tal manera. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en muchas maneras. ¿Cómo se puede afectar a un niño para que sea alguien, para la gloria de Dios, o alguien que sea la vergüenza para los padres? Pero la Biblia tiene un mensaje para el presente y para el futuro. Para el pasado, los que ya murieron ya no tienen como una oportunidad del Evangelio para que se salven estando en el lugar de los muertos. El mensaje del Evangelio es para ahorita, los que estamos vivos en el presente, para los que tomamos decisiones, y Él habla para el futuro. ¿Qué es ese mensaje? Es la buena noticia de salvación en Cristo para todos los que quieran creer en Él. Recuerden que es para todos. Dios quiere salvar a todos, no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios eso quiere y lo dice de muchas maneras. Ahora quisiera hacer un recuento del pasado. Múltiples eventos catastróficos están registrados en la historia de la humanidad. Desde que Dios expulsó a Adán y Eva por su desobediencia del huerto maravilloso de Edén. Aunque en la historia ha habido aparentes tiempos de paz, el sufrimiento continúa hasta la fecha. Recordamos en la Biblia el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los cautiverios, y en tiempos más actuales, las guerras mundiales, los terremotos, los tsunamis, las sequías, las inundaciones, las enfermedades que se volvieron epidémicas, como la lepra, poliomielitis, tuberculosis, sida, dengue, COVID, influenza y muchas más. Algunos de nuestros familiares o conocidos murieron a causa de estas enfermedades que aparecieron. Y bueno, eso fue en el pasado. También hay personas con hambre. Existe violencia, problemas personales, problemas familiares, problemas sociales. Concluimos que la maldad va en aumento, como lo dijo Jesús, Mateo 24:12. Algunos han dicho, hay que orar para que la maldad se acabe. No, no se va a acabar. Jesús dijo así, en las señales de los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces no esperemos que la maldad disminuya. Multiplicar es doblar la cantidad, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, ya no me acuerdo. Se va multiplicando. Entonces la maldad es algo que va a estar de aquí hasta la venida de Cristo, o que nosotros muramos y vayamos con Él, va a estar empeorando cada día. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy en este libro de Romanos es la esperanza que comparte el apóstol Pablo, una esperanza que Jesús es el que la trae para nosotros, para todos los que se arrepienten de su pecado y creen en Él. De manera que si aquí entre nosotros hay alguien que no le entiende el mensaje, no le cabe y regresa a su casa y sigue pecando y sigue haciendo lo que no debe, lo que no se enseña en la iglesia, miren,
nadie lo puede convencer si no es Dios. Y tiene que tener esa persona la humildad para arrepentirse. Si no, nos podremos decir socialmente aquí, hermano, hermana. Pero en realidad no somos hermanos espirituales de alguien que vive en la mentira, en la trampa, que vive practicando la maldad. No. Somos hermanos de aquellos que un día nos arrepentimos, pedimos perdón, dijimos gracias Señor Jesús por tu gracia, quiero creer en ti. Y de ahorita en adelante me arrepiento y quiero vivir para ti. Entonces, los que creyeron así, desde el primer siglo, desde el inicio de la iglesia, en el Pentecostés, se organizaron y se reunían y comían juntos. Participaban de las oraciones. Sí tenían tiempo entre ellos. Habían abandonado la clase de fe romana. Ya no eran lo que eran. Entre ellos hubo, acuérdense, cobradores de impuestos, celotes que eran revolucionarios en contra del gobierno romano, pero se arrepintieron. Y así en la iglesia actualmente puede haber muchas personas que tenemos un pasado desastroso, pero tenemos un presente nuevo con Cristo. Hoy vamos entonces a aprender de nuestro pasado, presente y futuro en Romanos 8. En Romanos 8:2 vamos a hablar un poco del pasado y nos pasamos hasta el 15 después de leer el 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí nos esperamos. Me ha librado, ese es el presente. Cuando Pablo escribe ahí, me ha librado, fíjense ustedes, lo está diciendo él en primera persona, a mí, Pablo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso, enseñado a los pies de Gamaliel, a mí que yo confiaba en la ley, yo aprendí la ley, yo le enseñé, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley. No porque la ley fuera pecado o fuera de muerte, para muerte, sino porque la ley no nos puede salvar, pero sí puede demostrar así, no mentirás. Y luego la persona dice, no he echado mentiras, ya estás echando una. Honra a tu padre y a tu madre y no lo honras, está condenándote. Tú mismo, por desobedecer la ley, nos condena. Entonces, en el pasado, Pablo vivía ahí esclavo de la ley del pecado y de la muerte, y él no podía cambiar. No podía servirle a Dios de todo corazón. Le servía religiosamente. Iba a las sinagogas y cumplía al pie de la letra, al 100%. Era excelente, Él era el experto de enseñar. Pero ni eso le sirvió. Ser perfecto, excelente, no le sirvió, porque a Dios no le agrada la perfección con un corazón que mata, que arruina. Alguien que se ríe de otro, aunque sea el más espiritual, en ese momento ofendió a alguien y lo humilló. Dios no quiere eso. Dios quiere decirnos, hey, bájale. Por eso el pasado nuestro, así como el de Pablo, es, sea quien haya sido, ya se acabó, ya no tienes eso. Verso 15. Y el pasado, hermano, no lo podemos cambiar, ahí queda. Queda como un recuerdo, pero ya no se activa, ya no lo hacemos, no queremos hacerlo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué era lo que teníamos cuando estábamos en el pasado sin Cristo? Teníamos miedo, teníamos temor, teníamos inseguridad. Decíamos, no hombre,
ya hice esto y ahora qué me va a pasar. Y la condenación estaba ahí. Entonces la gente cada año iba a ofrecer un animalito en sacrificio al templo en Jerusalén para que su sangre derramada fuera como una acción que buscara el perdón de Dios. Entonces aquí vemos que ahora eso fue el pasado. Quiere decir, si ahora ya no tenemos un pasado de miedo, ahora tenemos un pasado de tranquilidad. ¿Qué es lo contrario del miedo? Gozo, seguridad. Y por ese espíritu que hemos recibido, hemos sido adoptados, por el cual podemos decir a Dios, Padre mío, mi Padre. Hermanos, todo aquel que peque, practique el pecado, por favor, oremos. Y no lo dejemos así. Hablemosles del amor de Cristo, porque es un hijo del diablo o una hija del diablo. Hablemosles de la salvación que le costó a Cristo conseguir en la cruz. Si no hacen eso, hermanos, hagan de cuenta que son cómplices de aquel que está robando, matando, adulterando, gritando, mintiendo, envidiando. Y usted le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano. No, hermanos. Puede ser que se molesten. Eso pasa frecuentemente cuando lees a una persona que está haciéndolo con la palabra, decir, mira, Dios quiere salvarte, para que le pueda decir a Dios, Padre mío. Jesús fue el que dijo, y dice, y todo aquel que echa mentira es hijo del diablo, porque el diablo es un mentiroso. No lo dijo así, ¿verdad que sí lo dijo? Entonces, hermanos, nosotros nos hemos hecho así como más suavecitos. Y decimos, no, pues, así es él, así es ella. No, Señor. Si así quiere ser, oremos por esta persona, amémosla, pero pongámosle límites. De aquí ya no pasas. Bueno, ese es el pasado. Ahora el presente, versos 16 al 18 de Romanos 8. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio en su Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es el presente? El presente es ahora tener en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y no se trata de que hables en lenguas o que te caigas o que te tumben o que hagan un escándalo. Porque hay personas que hacen eso y siguen peleándose en su propia familia. Fíjense qué triste, ¿eh? Eso sucede. Personas muy religiosas, muy emocionalistas en el templo, pero en su casa o con su familia no hacen lo correcto. Porque así se acostumbra. Bueno, eso no es de Dios. Por eso dice aquí que los que estamos en Cristo ya tenemos nosotros al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo conecta, habla, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, cada quien debe saber si es hijo de Dios o no, por el Espíritu Santo que le habla, que le dice, que le confirma. Hermano, no se trata de ser miembros de una iglesia, se trata de ser hijos de Dios, que el Espíritu Santo te está hablando y te dice, estoy contigo en el presente. El 17 dice que también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiero hacer una diferencia en cuanto a las herencias. En las herencias, en algunos países, solamente se le da todo al primogénito y a los demás se les da una ayudita para que se eduquen y para que se sostengan
le dan preferencia al primogénito. En otros lugares, a unos desheredan, no les dan. A ti no te doy nada. Y se lo dan a otros. Hay lugares que las herencias son motivo de pleito. Y he conocido casos muy tristes donde la herencia que le dejaron a uno, el otro se la quitó porque fue rápido, hizo un negocio legal, hizo un juicio y le arrebató la herencia. Eso sucede. Pero cuando hablamos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, significa que la primera herencia que tenemos es Dios con nosotros. Dios es nuestra herencia. Por eso le puedo decir, Padre mío, Dios está conmigo. Es algo que debe ser comprendido y agradecido. Es decir, Dios es mi Padre y me ha heredado. Soy heredero de Él. Casi puedo decir, ni necesito las herencias de la tierra. Casi. También si te la dan, no la desprecias. No la desprecias. Pero no pongas tus ojos en las herencias terrenales porque traen muchos problemas, envidias, muchas cosas. A veces no. Y también con Cristo. Quiere decir que Cristo, y quiero regresarme aquí en el pasado porque fíjense que me faltó decirlo. El primero que transcurre en su pasado doloroso, sufriente, es Jesucristo. ¿Alguien recuerda dónde nació? ¿Le fue bien? Fue como esos de que yo quiero el mejor hotel. A mí no me traten así, yo merezco, soy digno del servicio. Óigame, no, ¿cómo me va a tratar a mí así? Jesús no dijo eso. Bueno, aparte no puede decirlo, estaba bebé, ¿no? Nació en un establo y lo pusieron en un pesebre. Él no quería los lujos que nosotros anhelamos ahora, los privilegios que necesitamos, porque somos parte. No. Luego, después que crece, en cuanto empieza a caminar, lo buscan, pero el ángel le dijo, Dios le dijo a José y María que se fueran. Y se fueron a Nazaret, donde se crió. ¿Y qué hizo Herodes? Una matanza de niños de su edad. No lo querían. Y no se traumó. Como algunos dicen, me traumé porque nunca me quisiste, papá. Eso no sirve. No sirve. Ahora tienes un Padre en Cristo. Tienes un Dios que nos ama. Y si les sigo contando, le dijeron padre de demonios que comía con las mujeres y andaba con lo peor, que era comilón y se embriagaba, le echaban la culpa y que era padre de demonios. ¿Le afectó? ¿Se quejó? Dijo, a mí me están tratando de manera indigna porque yo soy. No importa. Jesús, la manera de morir no es nuestra manera. Fue en una cruz como un criminal. Ese fue su pasado. Entonces, si Jesús sufrió todo eso y su palabra en la carta de Pedro, una de las cartas dice, y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere de los cristianos? Esfuerzo, corazón, sufrimiento, no delicadeza. Bueno, dice la palabra aquí que somos herederos y coherederos también. Y ahí está la parte que no se puede separar. Somos herederos y coherederos. Hay una condición importantísima en el verso 17. ¿Qué es la condición? Sí son herederos, pero siempre y cuando, ¿qué dice? Padezcamos. Y a eso no les gusta a muchos, hermanos. Creo que tenemos que revisar ese aspecto. Sufrir por padecer es junto con la salvación, es parte del paquete. Sufrir
no es solamente para Cristo. Dice así: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que Cristo quiere, hermanos, es que seamos como Él y con eso esforcemos. Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez Jesús se quejó? Si Jesús se quejó una vez, hay que quejarnos nosotros, ¿eh? Si se quejó. Y si no se quejó, ¿qué hay que hacer? No quejarnos. Sin embargo, a veces parece que quejarse es un derecho cristiano. Es un derecho del mundo. Pero no estamos en el mundo, ni debemos traer la iglesia al mundo a la iglesia. Tenemos que aprender a vivir como Cristo. Si es que, entonces ahí yo quiero señalar muy bien, muy claro, que tenemos que padecer conjuntamente con Él, somos herederos, para que un día seamos glorificados. ¿Qué significa la palabra glorificados? Que vamos a morir y vamos a ser, con nuestros cuerpos transformados, estar en la presencia de Dios. Ya no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber ceguera, no va a haber nada que nos esté lastimando. Porque nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Él, seremos como Él. La condición es si es que fuimos como Él quería que fuéramos, esforzados. Y dice el verso número 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, puedo ver aquí que hay aflicciones, lo que decía al principio. Todos nosotros tenemos aflicciones. Algunos tienen aflicciones por una cosa, otros por otra, otros por la enfermedad, otros por la pobreza, otros por el divorcio, otros a causa de que se murió un hijo, otros, todos tenemos sufrimiento. Y las aflicciones que más importantes son para Dios de tomar en cuenta es cuando por causa de creer en Cristo te rechazan de un trabajo, te ofenden y hasta se separan de ti porque no eres la clase de persona que quería la persona que fueras. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso aflige. Tristemente, algunas personas prefieren vivir afligidas en el pecado que decidirse seguir a Cristo con todo el corazón. Cuando digo eso es porque no son capaces de representar a Cristo dignamente y se hacen como el mundo quiere. Hermanos, juntemos todas las aflicciones que tengamos y comparemos, o más bien dice un autor, contrastemos qué tan pesadas son las aflicciones con el eterno peso de gloria. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es más valioso? ¿La vida eterna, la gloria con Dios o las aflicciones de ahorita? Así tengas muchas. Hermanos, esto es totalmente cierto. Una hermana salió al campo un día lluviosos con 3 hijos pequeños. Al atravesar un arroyo vino la creciente y se llevó a los 4, la mamá y los 3 hijos. Los 3 hijos murieron, pequeños, y ella terminó en el hospital. Y no le decía porque hizo una neumonía, no se ahogó, no se murió, pero se enfermó. Cuando eso le pasó y supo la noticia que le dijeron, tus 3 hijos murieron, ella quería morirse. Pensaba en eso, ¿para qué existo? ¿Para qué sirvo? El Evangelio llegó hasta su pueblo,
a través de unos hermanos fieles, ni siquiera muy preparados, pero amorosos, fervientes, con tiempo dispuestos para el reino. Le llevaron el Evangelio. Ella lo escuchó con atención. Ella entregó su vida a Cristo, es cristiana, está entre nosotros en esta región, es mujer y sabe una cosa, tiene esperanza. Y no solamente eso, quiero contarles, ella comparte el Evangelio con todo su corazón y la paz llegó a su corazón. Ella comparó qué me ofrece Dios y qué me sucedió. Pues tuvo otros 3 hijos. Los 3 hijos viven. Pero no solamente somos nosotros los que estamos sufriendo y deseáramos que Cristo venga y nos rescate de este cuerpo enfermo, de este cuerpo complicado. A alguien le han dicho, tú eres bien inteligente, y se la creyó. Yo fui. Alguien me lo dijo, mi padre. ¿Sabe una cosa? Conocí a Cristo y dejé de ser el inteligente, y en vez de buscar el dinero que me iba a traer la especialidad en medicina, le sirvo aquí. ¿Sabe una cosa? Hay personas muy inteligentes y muy listas, que primero está su vida. Dios es fiel. Aprendí, soy heredero con Dios. No pierdo sino gano. Tengo todo con Él. Dios es fiel. No solamente nosotros queremos no sufrir. A consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿sabe que está sufriendo también? La tierra. Cuando tú salgas a trabajar, la tierra no te dará tu fruto rápidamente. Tendrás que batallar con espinos, con cardos, tendrás que luchar. Te va a costar, vas a tener que sudar, te vas a cansar. No va a ser así como en el huerto tan agradablemente. La tierra también ya está cansada. Miren, los campesinos ni obedecen a Dios. Hay una ley muy sencilla para las parcelas o para los campos. ¿Saben cuál es? Trabaja a 6 años y déjala descansar 1. Y al principio se hacía. ¿Saben lo que hacen ahora? No la dejan descansar y meten a otro cultivo. Y ahora hasta la están envenenando para poderle echar plantas y que se muera la hierba. Y esas plantas van a tardar tiempo en volver a ser productivas para maíz o otro alimento. Yo espero que ustedes y yo veamos el verso 19 y lo comprendamos rápidamente. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra va a ser recuperada por Dios. Dios va a salvar a aquellos que creamos, que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos decidido dar espalda al pecado, hemos decidido cambiar nuestras conversaciones. Bueno, cuando Cristo recoja a su iglesia, cuando Cristo establezca su reino, también la tierra va a ser felizmente restaurada. Por eso, tanto la tierra como nosotros anhelamos la restauración, la glorificación. Entonces, la gloria de Dios, cuando Cristo venga, estaremos con Él ya sin esas enfermedades que no saben ni qué tienes y que te hacen ir y venir y todavía no te encuentran. Pues Dios va a quitar todo eso. La semana que entra estaremos hablando de más parte de la creación, pero hoy vamos a concluir. El haber nacido de nuevo por el Espíritu, al haber nacido de nuevo por el Espíritu, estamos seguros en Cristo.
aunque todavía tengamos que vivir en medio de la tensión, de que ya somos salvos, pero todavía no está todo bien. Será hasta que seamos glorificados y estemos en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, hay que hablar claro. En la iglesia todos somos pecadores. Todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Así es de que si algo podemos hacer es ayudar a crecer a que no ha crecido, pero nunca darle para abajo. Nunca reírse de él. Nunca amarrar navajas entre los hermanos. Nunca causar un conflicto, sino al contrario, ver cómo podemos hacer para que la iglesia no solamente sea sana, sino que la iglesia alcance a otros para salvación, para que el pasado de otros sea cubierto con la sangre de Cristo y para que ahora vivamos para su gloria, no solamente para la nuestra, hermanos, no solamente, sino para su gloria. Entonces quiero invitarles a reconsiderar el pasado en Cristo ya es cubierto. El presente, día con día, se tiene que entregar a Jesús, día con día. Señor Jesús, ayúdame en este día a hacer tu voluntad. Señor Jesús, en este día, ayúdame a hablar tu verdad. Señor, en este día, ayúdame a aconsejar. Señor, en este día, el presente y el futuro está en tus manos. Voy allá cuando tú me digas. No antes ni después, sino en tu tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en este día por tu misericordia y porque en verdad nos das una esperanza gloriosa para vivirla desde ahora, para vivir confiando en tus promesas y también para estar seguros y tranquilos. Como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nada nos preocupe sino hacer tu voluntad. Ayúdanos a crecer en la fe. Gracias porque todos somos diferentes. Todos tenemos el corazón para ayudarnos unos a otros. Todos queremos mejorar las cosas para tu reino a tu manera. Y te pedimos, oh Dios, que obres en cada situación que cada hermano está pasando difícil. Si la hermana pudo superar esa desgracia, muchos de nosotros podemos también superar cualquier cosa que nos esté pasando porque tú estás con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.